Bueno, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre en este día. Bueno, pues hemos tenido unas grabaciones sobre Mateo 25, que hemos estado hablando acerca de los juicios de los galardones, o mejor dicho, de los juicios del pueblo de Israel, del pueblo gentil, con la simbología de las 10 vírgenes. Hemos estado hablando también acerca de los 75 días de preparación para la inauguración del reino milenial, donde estos 75 días son necesarios para hacer los juicios y donde en este mismo periodo se resucitan los mártires de la gran tribulación y todos los santos del Antiguo Testamento que resucitan para ser recompensados para entrar al convite. Y bueno, tendríamos que pasar al capítulo 24, ya que capítulo 25 es cronológico a Mateo 24. Y Mateo 24, como toda la palabra, pues está llena de maravillas, pero hay cosas que tenemos que acentuar e intentar disipar algunos equívocos que hemos tenido a lo largo de muchísimos años, que hemos malinterpretado con ignorancia, sin malicia, pero con ignorancia, Mateo 24. Y bueno, pues vamos a empezar este breve estudio. Como bien sabéis, las grabaciones son muy amenas y las hago cortitas, las hago pausadamente, para que en vez de hacerlas en 1 hora, 2 horas, pues las hago en 4 o 5 grabaciones que pueda durar entre 10-15 minutos, y así podamos almacenar mucho mejor el estudio. Bueno, Mateo 24, también como Mateo 25, nos traslada o nos lleva a un tiempo del futuro, donde en el Antiguo Testamento se conoce como el día de Jehová o día de angustia para Jacob, y en el Nuevo Testamento se le conoce como el día del Señor. Jesús llamó a este tiempo gran tribulación. Este capítulo 24 habla de advertencias y predicciones que Jesús hace sobre su pueblo Israel, diciéndole que vendría un tiempo de gran tribulación sobre el mundo entero y especialmente difícil para Israel. Tiempo con gran tribulación que nunca antes en todos los días del hombre se llegaron a conocer ni se volverán a conocer o a dar, como registra Mateo 24, verso 21. Vuelve a surgir la pregunta que hicimos también en el capítulo 25, ¿para quién va dirigido el mensaje de Mateo 24? Bueno, las señales y las advertencias que Jesús predice son dirigidas a los escogidos. El pueblo escogido no es la iglesia. Aunque hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados por Dios, pero el pueblo escogido es Israel. Mateo 24, verso 22, desde el verso 22 hasta el 31. Hay quienes creen que parte del mensaje es para la iglesia y otra parte proporcional de Mateo 24 es para Israel. Bueno, pues esta enseñanza no es correcta. Este capítulo nos habla todo de las señales y de los acontecimientos que tienen lugar dentro de la gran tribulación, donde es un tiempo que, según la promesa de Apocalipsis capítulo 3 y verso 10, la iglesia no pasará. Si nosotros, como pretribulacionistas, partiendo desde este punto de vista, creemos que Apocalipsis capítulo 3, donde dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, si en Apocalipsis capítulo 6 llega la tribulación, por así decir, y la iglesia no aparece, y vemos las plagas y los juicios, y aparece Jesucristo viniendo en su gloria en la segunda venida con la iglesia no aparece en el periodo de la gran tribulación. No aparece para nada, y creemos la promesa de Apocalipsis 3:10.
de que la Iglesia no pasará. Entonces entendemos que las señales son para el futuro y que Mateo 24 está dirigido para Israel en el tiempo de la gran tribulación y segunda venida. Vamos a estudiar los versículos del capítulo 24, las señales antes del fin. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Preguntan los discípulos por el arrebatamiento de la Iglesia cuando le hacen esta pregunta. Bueno, pues a esta pregunta hay que responder que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque Jesús aún no había enseñado este misterio a sus discípulos. Solo les dio una pequeña enseñanza, como ya dijimos, en San Juan capítulo 14 y verso 3, donde le dijo: y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los discípulos no podían entender el mensaje de estas palabras, pues Jesús no abrió esta ventana de enseñanza porque aún no era el tiempo de Dios revelar este misterio. No. ¿Quién es entonces el que revela el misterio del arrebatamiento? Bien, es Dios por medio de San Pablo que le enseña y le revela el misterio. Jesús no quiso abrir la ventana de la revelación, pero aproximadamente 25 años después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús, allá por el año 55 o 57 después de Cristo, el apóstol Pablo fue el que enseñó el arrebatamiento de la Iglesia a los corintios, pero como un misterio. Un misterio es una verdad oculta, no revelada. Misterio que le fue revelado a él, para que él mismo lo enseñara a la Iglesia. Esto podemos verlo en 1 Corintios capítulo 15 y verso 51. Pablo utiliza la palabra misterio, ya que tal enseñanza era totalmente desconocida para todos. Para todos. Si los discípulos del Señor no sabían nada acerca del arrebatamiento, entonces, ¿de qué venida podían o pedían la información? Es muy importante observar que los discípulos no le preguntan si habrá señales para su venida, sino más bien les dice qué señal habrá de su venida, por lo que ellos entendían y sabían que para la venida por la cual ellos estaban preguntando tenía que ir precedida por unas señales. Si bien lo que ellos no sabían o no tenían claro era qué señales eran, que tenían que venir primeramente como advertencia para la venida. ¿Cómo podían saber los discípulos que la venida sería precedida primeramente por señales si Jesús no le está enseñando o no le reveló nada acerca del tema del arrebatamiento? Bueno, porque los discípulos le estaban preguntando por la venida en gloria del Mesías, es decir, por la segunda venida. Los discípulos eran judíos y conocían las profecías que estaban escritas sobre las promesas mesiánicas acerca de la venida en gloria, acerca del Mesías, porque él tenía que venir para liberar al pueblo de la opresión de los enemigos y así establecer el reino a Israel como cabeza de las naciones, y esta era la esperanza que albergaba todo judío. Como judíos, ellos sabían que la venida en gloria del Mesías vendría antes, precedida por algunas señales, y por eso le preguntan ¿qué señal habrá de tu venida? A lo que Jesús les responde y les enseña que las señales serían antes de segunda venida. Bien, a saber que estas señales no podían ser para el arrebatamiento de la Iglesia, porque la venida de Jesús a por su Iglesia no tiene la necesidad del cumplimiento de alguna señal o profecía, pues el arrebatamiento de la Iglesia es un acontecimiento inminente que puede ocurrir en cualquier momento, inclusive ahora mismo que les estoy compartiendo este estudio. Y no tiene que haber señales. Por eso cuando decimos, has visto las noticias, veis las calamidades, veis las muertes, veis los terremotos,
ves la criminalidad que hay, la inmoralidad, Cristo ya viene pronto. Y bueno, lo decimos con todo el entusiasmo del mundo, lo decimos con fe, pero teológicamente es un error. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los discípulos no le estaban preguntando acerca del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es una doctrina neotestamentaria que en el Antiguo Testamento no aparece para nada. Cristo simplemente pega una pincelada en San Juan capítulo 14, y lo revela como un misterio el apóstol San Pablo. Por lo tanto, los judíos, en este caso los discípulos, no conocen nada del arrebatamiento porque no hay profecía. Al no haber profecías y Jesús no enseñarles acerca de él, este acontecimiento maravilloso llamado arrebatamiento, los discípulos carecen de conocimiento. No saben nada, pero sí que saben que están esperando a un Mesías, un libertador, que tenía que asediar al pueblo de Roma para que Cristo en su reino teocrático reinara. Y ellos le dicen, bueno Señor, ¿cuándo vendrán las señales? ¿O qué señal habrá de tu venida? Entendemos que tú tienes que venir para reinar. Pero Cristo no reina en ese periodo a causa de la incredulidad y lo deja para el futuro. Lo deja para el futuro. Así que, hermanos míos, el arrebatamiento no tiene nada que ver con la segunda venida. ¿Vale? La segunda venida es cuando Cristo venga por segunda vez en gloria y venga a pisar con su pie a la tierra, como lo hizo con la primera vez cuando él tomó esa naturaleza humana santa, inmaculada, ¿verdad? Como nos registra así, pues, el libro de San Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo eso fue hecho carne, es decir, se tabernaculizó, se hizo hombre, llegó a la tierra, se anonadó, como dice Filipenses, y hermanos míos, y caminó como un mortal en esta tierra de Palestina. Pues Cristo una vez más tendrá que venir en el futuro, pero vendrá como esposo con la esposa, la cual es la iglesia, ¿vale? Y vendrá pues a ejecutar unos juicios que ya dijimos en su momento. Bueno, la creencia de la inminencia del arrebatamiento es algo que creen los pretribulacionistas. Los pretribulacionistas dijimos en las anteriores grabaciones que en este caso mayormente, pues creemos, cuando decimos creemos, hablo de la dominación de Filadelfia, que nosotros somos pretribulacionistas y creemos que el arrebatamiento es un acontecimiento inminente que puede ser en cualquier momento de la vida, puede ser ahorita mismo, mañana o dentro de 100 años, pero que no tienen que proceder a señales. No tiene que haber señales obligatorias que nos indiquen a decir que Cristo viene pronto. Porque si las señales indican que Cristo ha de venir pronto, entonces ya no sería un evento inminente, sino que estaría estaría evidenciado pues por unas señales. Así como cuando, por ejemplo, la mujer pues que está encinta y está en estado y tiene que alumbrar y tiene contracciones cada 10 minutos y llega un momento que son cada 8 y llega un momento que son cada 5. Entonces, ¿qué ocurre? Que el alumbramiento está próximo, está cerca, a causa de la señal de las contracciones, del dolor. Y esas señales la mujer le está indicando de que tiene que dar a luz muy pronto. Pero para saber que esa mujer va a dar a luz, es que tiene que haber primeramente una señal de dolor, unas contracciones. Gloria al Señor. Bueno, pues eso será en el periodo de la gran tribulación, donde Israel y los gentiles, en el periodo de la gran tribulación, vean las señales y los acontecimientos descritos como las profecías, y entonces entenderán que Cristo viene pronto, que será la segunda venida. Pero en cuanto al arrebatamiento, no hay señal alguna. Puede ser ahora mismo, porque es un evento inminente. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento inminente. La inminencia es fundamental y dentro de la creencia pretribulacionista. En este caso, somos nosotros que creemos que la iglesia será arrebatada antes de que dé comienzo los 7 años de la gran tribulación. El apóstol San Pablo enseña la inminencia del arrebatamiento en las iglesias.
y habla un ejemplo, como lo tenemos en 1 de Corintios capítulo 15 y verso 51, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. El apóstol Pablo dice: nosotros, él se incluye, nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados. Notemos que Pablo se está incluyendo en el grupo de los arrebatados vivos, ya que la esperanza de Pablo era que en aquel tiempo, mientras él escribía esas cartas, que el arrebatamiento de la iglesia fuera en los días mientras vivía San Pablo en la tierra. Mientras él estaba escribiendo, creía por fe que podría venir ese acontecimiento, porque es un acontecimiento inminente. Entonces, resumiendo, que Mateo 24 habla de unas señales que deben de cumplirse antes de la segunda venida y dentro del tiempo de la gran tribulación, por lo que entendemos que no habla del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Jesucristo hacia la tierra. El verso 4 dice que respondiendo Jesús les dijo a los discípulos, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estos textos hacen referencia especialmente al falso profeta y al anticristo, que son personajes que tendrán su protagonismo en el tiempo de la gran tribulación. Esto podemos verlo en Apocalipsis capítulo 13. Dice el verso 6 del libro de San Mateo, capítulo 24. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Siempre en la historia del hombre, la tierra ha estado en guerra. Ha habido pestes, han habido hambres y terremotos. Si bien estos se han producido en lugares definidos o aislados. En Mateo 24 Jesús está diciendo que vendrá un tiempo donde todas estas desgracias serán generales en toda la tierra y de una magnitud tan grande y dentro de un periodo tan corto de tiempo, es decir, dentro de un periodo de 7 años, especialmente los 3,5 últimos, ¿vale?, que hasta el presente en la tierra jamás se han dado ni se volverán a dar. Para entender Mateo 24 y verso 7, hay que leer el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando dice el verso 6 de Mateo 24, oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hay hambre, hay terremotos en diferentes lugares. Bueno, pues ese dicho del Señor Jesús, o esa profecía, tiene cumplimiento en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde habla de los sellos, donde se revela y se explica con mayor profundidad cómo será la magnitud de la guerra, de las pestes, de las hambres, de los terremotos que acontecerán dentro de la gran tribulación. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6 y dice el verso 2, sellos. Bueno, pues el sello que se abre o que se rompe habla de guerras, ¿vale? De guerras. Habla también de sello, hambre. Y también habla de sello, de pestes. Habla también de sello, que habla de los terremotos. Cada vez que un sello se abre o cada vez que un sello se rompe, vemos que hay guerra, vemos que hay hambre, que hay pestes y que hay terremotos, tal cual el Señor Jesús predijo en Mateo 24. Para que podamos entender la gran tragedia de aquellos días, decir que la cuarta parte de la humanidad morirá por causa de estos 3 juicios, de la guerra, del hambre y de la peste, según Apocalipsis capítulo 6 y verso 8. Y todo esto, mis queridos hermanos, y todo esto de que por causa de la guerra, del hambre y de la peste haya muerto la cuarta parte de la humanidad en la tierra, todo esto, dice el Señor, y todo esto
será el principio de los dolores. Jesús pone el ejemplo de los dolores de parto, como ya he contado antes, de parto de la mujer en el tiempo de dar a luz, dándonos a entender que así como los dolores va de menos a más hasta que la mujer da a luz, así serán los dolores o los juicios en el tiempo de la gran tribulación, que serán de igual manera de menos a más hasta el momento de dar a luz. ¿Y qué es lo que se da a dar a luz? Pues la segunda venida en gloria. Amén. Por lo tanto, la guerra, las hambres, las pestes, los terremotos, son sólo el principio de grandes dolores de aquellos días de gran tribulación. Entonces, dice así el versículo 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El texto dice que cuando empiecen los acontecimientos del versículo 7, es decir, de la guerra, de las pestes, de las hambres y de los terremotos, entonces serán entregados a tribulación y serán aborrecidos. La palabra entonces es muy importante. Acordaros que hemos estudiado esto mucho, Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a hacer entender que los textos que hablan del arrebatamiento ni de la iglesia, ¿vale? No hablan del arrebatamiento ni de la iglesia, ya que la palabra entonces nos está diciendo que el versículo 9 es un orden cronológico seguido de los versículos 7 y 8. Hay que creer en esto, pues de creer lo contrario, estaríamos diciendo que la iglesia sí pasará la gran tribulación y tenemos la promesa del Señor que la iglesia no la pasará. ¿Vale? Apocalipsis 3:10, acordaros, setereisho ek, que significa sacándote, librándote de la prueba. No te libra en la prueba, sino te saca de la prueba. ¿Y qué es la prueba de la cual tiene que librarnos Dios? La prueba es la magnitud de la gran tribulación en los 3 últimos años y medio. Los versículos 9 y 10 hablan de Israel, el cual será perseguido, será aborrecido por todas las gentes, por ser Israel el pueblo de Dios. Perseguido especialmente, pero de una forma terrible, por el anticristo. Acordaros, Apocalipsis capítulo 12, la persecución que se levanta es en contra del pueblo de Israel. Aunque hayan naciones gentiles que sean perseguidas, ¿vale? Pero en especial será para el pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, dentro de la gran tribulación se han de levantar falsos profetas y que éstos engañarán a muchos de los escogidos. ¿Vale? Cuando habla de escogido, sabemos que es el pueblo de Israel. Entre estos profetas estará de una forma especial el falso profeta, consiguiendo que una parte del pueblo de Israel reciba al anticristo como falso Mesías. Aquellos que sean engañados, sus corazones se enfriarán, es decir, apostatarán, de tal manera que entregarán a sus propios hermanos. Ya dijimos también que la palabra hermanos aquí se refiere al pueblo judío, y lo entregarán a las autoridades, ¿vale? Precedidas por el anticristo, símbolo del falso Mesías. Mas todos aquellos judíos que no se entregan al régimen del anticristo, sino que perseveran firme hasta el fin, es decir, hasta la segunda venida, estos se salvarán de la condenación en el juicio que debe de hacerse sobre los judíos que sobrevivan a la gran tribulación. Un juicio que se llegará a celebrar después de la venida en gloria de Jesús a la tierra como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bueno, hermanos míos,
Hay mucho y vamos a seguir continuando, pero vamos a cerrar aquí, ¿eh? Para que la gente pues, que pueda escuchar, los hermanos, puedan pues, almacenar, puedan masticarlo y luego pues ellos, a medida que vayan escuchando, pues si quieren añadir algo más que a mí me faltó o posiblemente corregirme en alguno de los errores que posiblemente haya cometido, pues que lo puedan hacer libremente. Pensar siempre, queridos hermanos, que les digo humildemente, que hablo desde el punto de vista pretribulacionista, como se nos han enseñado a nosotros, y nosotros, en este caso yo, pues leyendo y comparando, me he dado cuenta que es así, hermanos míos, de que en este caso, pues de los pretribulacionistas, de los mid-tribulacionistas y los post-tribulacionistas, la creencia más correcta serían los pretribulacionistas, que en este caso, pues somos nosotros. Con esto no quiero decir que nosotros seamos los verdaderos y que los demás sean los falsos, no, ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos. Es una enseñanza o una creencia que tiene, pues para mí tiene una base o una solidez más bíblica que otras muchas más, aunque no es una doctrina que atañe a la salvación o a la condenación. Lo importante es creer que Jesucristo ha venido en carne, confesarle, creerle y arrepentirse uno de todos sus pecados. Creer en el Salvador, en Jesucristo, eso es lo primordial, y ser obediente, ser fiel. Pero creer que, por ejemplo, la iglesia pasará a la gran tribulación o no pasará la gran tribulación, que será a mediados de la tribulación o que será al final, eso simplemente son creencias y el monopolio de la verdad nadie la tiene. Bueno, bendiciones, hermanos míos, que la paz del Señor reine en vuestras casas y en vuestras vidas.